si tuviste dos adultos con los cuales no has liberado y limpiado la programática de que creaste que cuando una autoridad te agrediera, te ibas a desquitar con ello, pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que vivas de empleado y te dediques a sabotear a la autoridad, o al contrario, te conviertas en una verdadera autoridad autoritaria para poder ser lo que tú criticas hoy. Hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para el momento en que tengas la oportunidad de ver este video. Como siempre, mi agradecimiento porque me acompañen y pues escuchen la información que tengo en la investigación que he venido haciendo durante 25 años. Siento que soy observador, soy esquemático y bueno, eso hizo que pudiera yo hacer un libro pedagógico o de un aprendizaje adecuado para que no fueran cayendo los 20s. Deseo de toda manera que hayan tenido una semana extraordinariamente buena y recuerden que si hay algo negativo en la vida lo podemos liberar y podemos hacer que esto vaya disminuyendo. Si hay algo positivo, magnifíquenlo, ¿sí? Para que en su momento la mente se acostumbre a ello. A veces tengo la situación de que cuando un paciente sale con muchísima energía de aquí del consultorio, cuando le caen 20, cuando encuentra una satisfacción, cuando descubre cuál es la causa de sus situaciones o cuando en determinado momento puede lograr limpiar un duelo que quería haber limpiado con las terapias que existen, les digo yo que vayan allá afuera y se regalen algo que deseen. Y me dice, creo que este viernes tuvo una consultante que fue muy bien en la terapia y le digo, vaya y compres algo que le agrade. Y dice, se me antojó un smoothie. Digo, vaya rápido, cómpreselo ahorita mismo. Bien, les invito a que le den a mi canal de YouTube, a suscribirse, le den a la campanita para que puedan lograr ver los videos con tiempo. Todos los videos que he venido trabajando están tanto en el Facebook de Holística Emocional como en mi canal de YouTube. Y les agradezco sobremanera compartir. Lógicamente es menos fácil. A veces quisiera yo pagarle al Face porque se diseminaran más mis pláticas, o en este caso la promoción de mi libro, y el libro que lo adquiriera más gente para que pudiera ir viendo cómo se puede mejorar en cambiar lo que es el sabotaje que hemos venido viviendo, trabajando. Estamos ahorita, y no quiero insistir ni decretar que estamos en una sociedad con contingencia y una sociedad saboteadora. El libro se está vendiendo físicamente en las cafeterías Trópico Barra de Café, que está aquí en Alaminos 99, en el fraccionamiento Reforma, aquí en Veracruz, Puerto. La otra está en Casa Trópico, que está en la Sueta, esquina 20 de noviembre, por el Ecológico. Y también en la cafetería de Plaza Mocambo, Selec, ¿sí? Lo podemos mandar por mensajería, ¿sí? Y bueno, invito también a los que han adquirido mi libro para que si quieren hacer comentarios y sobre todo, testimonios de los cambios que han estado logrando. Por eso sigo insistiendo en promocionar el libro, por los testimonios. Eso es lo que me ha retroalimentado. Hoy vamos a continuar con la tercera plática sobre autoridad. De antemano sabía yo que era, no quiero utilizar la palabra complejo, sino había bastante o suficiente información para hablar de ello. Y lo quise dividir y me apoyo sí en inteligencia artificial para que me dé información como punto de referencia, ¿sí? Sin embargo, creo que aquí vale la pena enfatizar que el enfoque que le doy es perspectiva emocional, ¿sí? Todo lo que he venido adquiriendo en cuanto a información por la experiencia del trabajo de las emociones de mis consultantes, a los cuales infinitamente les agradezco, tanto los que tuvieron resultados como los que no tuvieron. Y podría decirte a nivel de mercadotecnia que no tendría que enfatizar a los que no tenían resultados. En la plática anterior mencionaba que gente con problemas de autoridad, ¿sí?, y que en su infancia sus adultos les fallaron,
lógicamente van buscando a lo largo de la vida personajes que les fallen, principalmente autoridades, y más si es una autoridad en sentimientos. El ego mete controles de calidad. Y si encuentro un personaje que me falla, lógicamente mi mente dice, sí es cierto, las personas fallan. Sí es cierto, las personas te traicionan. Sí es cierto, las personas te agreden. Sí es cierto. Y es el ego de la mente que en una inversión psíquica, ese es un síndrome, va enfatizando convertirse en Contreras. ¿Por qué? Porque va encontrando lo contrario a su vida, ¿sí? Todo por la característica de una problemática de autoridad y basada en el sabotaje. Si yo niño, los adultos me lastimaron, me agredieron, me dejaron o me humillaron, ¿sí? O me abandonaron, lógicamente voy formando en mi interior una situación de poder crear un mecanismo de poder desquitarme de ellos. ¿De dónde viene la venganza? ¿Verdad? Sería una plática aparte. ¿De dónde viene el desquitarse? ¿De dónde viene el estado competitivo en el que vivimos en sociedad y con la sociedad? Posiblemente vengan, tal vez de que agresivamente yo me sentí molesto, lastimado y de repente le di un manazo al adulto, le di una patada al adulto y él no se quedó con ello, ¿sí? Me la regresó. Ahí es donde aprendí a competir, ahí es donde aprendí a vengarme, ahí es donde aprendí a jugar lo que en mi libro se llama la guerrilla inconsciente. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el guerrillero? Oculta realmente su ataque, oculta su forma de vengarse, oculta su forma de desquitarse o de crear una guerra. Y vive oculto. Entonces, el sabotaje vive oculto dentro de nosotros, esperando tarde o temprano o sabotearnos a nosotros mismos. Lo explica muy bien mi libro. Referente a esta tercera plática, quiero dejar un énfasis sobre lo que hemos venido hablando en las dos pláticas anteriores, ¿sí? Y hay algo sobre lo que es la famosa obediencia versus obediencia, que por cierto, no hubo información al respecto por parte de la inteligencia artificial. Entonces aquí, creo yo que si tú no aprendes a obedecer, no vas a ser autoridad. Y entonces el problema es que la desobediencia impedirá que realmente seas una autoridad leal y respetable. Sí, porque en un momento dado, si tuviste dos adultos con los cuales no has liberado y limpiado la programática de que creaste que cuando una autoridad te agrediera, te ibas a desquitar con ello, pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que vivas vivas de empleado y te dediques a sabotear a la autoridad, o al contrario, te conviertas en una verdadera autoridad autoritaria para poder ser lo que tú criticas hoy. Ahí es donde entra la ley del espejo. En el espejo hay positivo y negativo. El negativo dice, lo que más odio lo tengo en casa. Lo que no he de querer, en mi casa lo he de tener. Y yo me inventé una frase que dice, lo que más odio es lo que quise tener y no lo logré. El ejemplo lo vuelvo otra vez a repetir y a poner, dos chicos de 20 años que están en una medianidad económica, social, etc. Y ve pues dando a otro chico de la misma edad en un Corvette de último modelo, en un Porsche, en un Audi, en un carro de los mejorcitos. Y dice, mira, ahí va el tontejo ese con su carro último modelo. ¿Qué hacen? Pues lógicamente invalidar. ¿Y qué invalidan? Con la agresión, lo que no pudieron lograr tener. Lo que quisieron haber tenido no lo lograron. Y aquí es donde no hubo límites. Hasta aquí hay de dinero. Hasta aquí vamos a vivir. Lo veo muy cercanamente cuando hay una familia que conozco que tienen unos vecinos que a la niña le compran muñecas de 2,800, 3,000 pesos. Y entonces la niña de la familia que conozco se siente invalidada. ¿Por qué? Porque quiere tener también la misma situación y en la competencia creada por el sentimiento de escasez en el que vive la familia que conozco, no tienen para comprar esa muñeca de 2,800 pesos y se la compran.
¿Me explico? Y entonces ahí, ese niño al que le satisfacen lo que no es satisfactorio, porque no le han enseñado los límites con los que podemos vivir, lógicamente crea una condicionante de sometimiento, supresión o subyugación. ¿Y cómo es posible que un niño, pónganle 1 metro de estatura, 1,20 de estatura, contra 1,60, 1,80 de estatura, puede llegar a manipular tan fácilmente lo que es una autoridad? Ese niño se va a convertir, lógicamente, en un personaje que llegue a convertirse también en autoridad, pero que sea autoritario y manipulador, ¿sí? Y lo que haga es estar con autoridades de las cuales empieza a competir y nunca va a ser competible. ¿Por qué? Porque nunca le pusieron los límites. ¿Me explico? Y al que no le pusieron los límites va a vivir de algo que no le pertenezca, como es quitarle al erario público lo que le pertenece al erario público, no a él mismo. Y ya saben dónde están puestos esos personajes. Bien, voy a mencionar algo referente a lo que es el empoderamiento, que ya lo trabajamos, ya lo trabajé y es una de las pláticas que doy. Desde este momento estoy ofreciendo mis pláticas y mis talleres a los maestros, donde hablo del empoderamiento personal, en este caso en el sector escolar o en cualquier sector, pero el empoderamiento es la base fundamental para poder sentirse autoridad, ¿sí? Y si tú no te sientes autoridad, realmente no vas a ejercer una situación de tener subalternos adecuados para que tengan una obediencia suficiente y satisfactoria para que tú tengas, seas y te sientas la autoridad que quieres desempeñar. Aquí el empoderamiento, cuando ya tienes un ser, una autoridad, ¿sí? Autoridad por respeto, no por miedo. Puede ser que empiece a obtener por cuenta propia ya en forma innata, porque lo traes ya, una comunicación asertiva, dice la inteligencia artificial. En este momento, tal vez sea mi ego el que lo haga decir. No recuerdo si lo he mencionado en alguna charla, pero un día me invitaron a dar una plática a 65 maestros. El error que cometió la maestra que me invitó a dar la plática fue que inmediatamente terminando la plática a los maestros les iban a pagar, les iban a entregar su cheque. Entonces la lógica era, ¿por qué más tenían interés? ¿Por mi plática o porque les pagara? Y entonces lógicamente desde ese momento ya había una dispersión mental en base a lo que pudieran haber recibido de mí en la plática. La plática siempre lo manejo como manejo emocional. En el momento en que estoy en el estrado, tenía una altura un poquito alta, y me presenta la maestra, todo el mundo estaba platicando. No escucharon ni mi nombre. Me entrega la maestra el micrófono y en ese momento me pongo aquí con el micrófono y me puse inmóvil y me encerré en un mutismo, o sea, no hablé absolutamente para nada, ¿sí? Y en silencio, no sé cuántos segundos o minutos dilaté. Había parejitas platicando, tríos platicando, cuartetos platicando, grupos platicando, y nadie me pelaba. Seguí en mi mutismo, seguí en mi movilidad, y en el momento en que empiezo a ver que las parejitas se deshacen, los tríos se deshacen, los cuartetos se deshacen, los grupos empiezan a sentarse ya dirigidos a mí. Sí, porque eso tienes que tener la intención de ser un ponente, de que estén dirigidos a lo que tú es y tienes de intención. En ese momento, cuando ya empezaron a darme la atención, que empiezo a hablar, el primer golpe que les di fue el silencio. Estaba yo empoderado en el momento para poderlo ejercer. ¿Qué? La autoridad. Y entonces vi cuánto poder tiene el silencio. Por eso, cuando a un niño le aplica la ley del hielo, lo estás agrediendo imponentemente. Sí, tienes que tener una asertividad para comunicación, que es lo que habla el primer punto, inteligencia artificial. En el momento en que yo ya había golpeado a las personas para que se dirigieran a mí sin haber hablado y me prestara atención, sin haber comunicado, en ese momento les metí el segundo golpe, les puse el segundo golpe y les dije,
así tratan a sus alumnos. En ese momento, por la asertividad del conocimiento y el manejo de grupos, el manejo de una plática, de una conferencia, de un taller, yo tenía pues la asertividad de contacto, la asertividad de comunicación, ¿sí? Y entonces, ¿quién me empoderó? El conocimiento y más la experiencia. Y la seguridad del conocimiento y la seguridad de la experiencia fue lo que enfatizó que yo pudiera haberles tratado de la manera en que los traté. En ningún momento estoy diciendo que los agredí, pero fue asertiva mi información. Fue asertiva mi inicio. Hay un grupo de maestros a los que fui a darle una plática y empecé a dar la plática cuando veo que un maestro estaba ni sentado, estaba recargado en la pared y estaba manejando su celular. Y entonces le dije a todo el grupo, cuando termine el maestro de comunicarse por su celular, empezamos la plática. Y entonces, impulsivamente me contestó, es que estoy manejando una urgencia. Y le dije, pues vaya allá afuera a resolverla y no impida que sus compañeros entren en contacto conmigo y con la información que van a tener. Empoderamiento. ¿Me explico? He escuchado mucho, es que tengo un grupo que no es bueno, es que tengo un grupo que es escandaloso, es que tengo un grupo que no lo puedo controlar, es que tengo un grupo y hay un niño y hay otro niño. No estás empoderado. Y la otra es que el empoderamiento fuera del conocimiento, la experiencia y la seguridad de la que hablo es y se obtiene sintiéndome muy bien conmigo mismo, sabiendo de antemano que yo sé, puedo, hago y tengo. Y si lo notan, estoy hablando con seguridad. ¿Por qué? Por la misma situación, de lo que conozco del tema. ¿Por qué? Porque no solamente me he especializado en el tema emocional, sino he estado haciendo investigaciones. Y yo no sabía que era investigador hasta que hice este libro, y el segundo libro va a salir todavía muy fuerte, se llama Ley, Causa y Efecto. El título del libro se llama Si todo tuviera una causa, y la tiene. El segundo punto que habla de inteligencia artificial dice liderazgo. Tomar decisiones informadas y guiar a otros con sabiduría demuestra tu capacidad para influir y liderar. ¿Sí? Si yo estoy parado con una inseguridad, no voy a liderar. Si estoy parado con una inseguridad, no voy a influenciar. Vuelvo a insistir en lo que dice en un video Bosch, un neurocirujano que ahora habla de emociones. En este caso se metió a hablar de educación y dice, a los niños no hay que meterles, a los niños hay que sacarlos. Y es parte de lo que ahora manejan en educación sobre habilidades. Ética y profesionalismo. Mantener altos estándares éticos o profesionales en todas tus interacciones, dice, refuerza tu autoridad y tu contabilidad. Aquí los altos estándares éticos y profesionales van marcando de tu propia integridad. Cuando hablo del punto de referencia ética y profesionalismo y dice mantener altos estándares éticos y profesionales, aquí sí quiero enfatizar mucho sobre lo que es la palabra integridad. ¿Sí? Integridad. Si tuvimos padres que no cumplieron su palabra con nosotros, no fueron íntegros. Todas las cargas emocionales de traición y decepciones están en el pecho. Sí, lo he descubierto por 25 años de investigación y estar observando muy bien, con detalle, las manifestaciones corporales de mi paciente cuando está en trance, con el ejercicio respiratorio que manejo. Y entonces, si cuando el paciente tiene una carga de ese tipo, le pregunto, busca en tu pasado quién te dio su palabra de estar contigo y se alejó, quién te dio su palabra de amarte y no lo hizo, quién te dio su palabra de darte y no te dio, quién te dio su palabra de cobijarte o resguardarte y en lugar de eso te lastimó, permitió que te lastimara. Y entonces cuando el adulto no cumple su palabra con nosotros, lógicamente hablamos no solamente de traición, sino hablamos de falta de integridad.
Entonces, cuando nosotros vamos continuando con los patrones conductuales de los adultos, porque eso fue lo que programamos específicamente dentro de nosotros, vamos actuando en una integridad. Yo recuerdo que le enfatizaba yo mucho a una persona que para mí la diferencia entre fidelidad, ahorita me viene una palabra, que es fidelidad hacia otros, pero hay una que se llama fidelidad hacia nosotros mismos. Ahorita me viene esa palabra, no sé por qué me fue, hay un bloqueo. Castidad, bien, me lo dio José Alberto. Sí, aquí hay una situación de ser íntegro, fidelidad con los demás, pero castidad es conmigo mismo. Entonces, la ética y profesionalismo van y son resultados de mi integridad. Yo no puedo ser íntegro cuando estoy tomando del erario público lo que no me pertenece. Yo no soy íntegro cuando estoy recibiendo comisiones por dar un permiso. No estoy siendo ético. Si yo estoy en una dependencia donde yo voy a pedir en el registro público que yo no tengo bienes y me dice son 100 pesos y agarro, saco mi billete y me dice es que si lo quiero urgente, pero ahorita son 500 pesos. La persona no está siendo íntegra y no sabe que está creando un karma porque el universo le va a quitar los 400 pesos que me está cobrando de más. Es ley causa y efecto. Sí. Y entonces, ¿quieres ser autoridad? ¿Quieres ser líder? Necesitas ser íntegro. Necesitas ser ético. Y el profesionalismo viene de ello. ¿Me explico? Ser íntegro es cumplir tu palabra primero contigo mismo y como consecuencia podrás cumplir tu palabra con la sociedad. ¿Sí? Podemos decir el prójimo, ¿no? Recuerdo que en la última plática la directora me decía que tenía un vecino que le pidió permiso a los vecinos para ver qué pintura podía utilizar en la frontal de su casa. Y me sorprendió muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre en metafísica aprendí que el primer círculo somos nosotros, el segundo círculo es la familia y el tercer círculo es la sociedad. Dios está en el séptimo círculo. Pero este tipo ya había superado su círculo personal y su círculo familiar para poder estarle dando a la sociedad. Este tema dice contribuciones a la comunidad. Si tú compartes tus conocimientos, dice aquí a través de publicaciones, conferencias, redes sociales, muestras tu compromiso y experiencia en tu campo. Creo que con un poquito de ego y soberbia podría decir que estoy cumpliendo con ello. Y esto es ser autoridad. Resolución de problemas. Demostrar la capacidad de abordar desafíos con soluciones efectivas refuerza la percepción de tu autoridad. Aquí cuando leo resolución de problemas, yo a veces me jactaba con mis consultantes y mis amistades en decir, mi vida ha sido de una inversión psíquica donde todo ha sido al revés y ha habido sufrimiento, que me volví experto en soluciones. Me volví experto en alternativas de solución. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que muestro, lo que enseño, lo que expongo, más que enseñar? Es que todo tiene una alternativa de solución. ¿Me explico? Empatía y escucha. Todavía veo un chico en no sé si Instagram, TikTok, no estoy muy conectado con ello, que enfatiza mucho sus pláticas con mucho enojo reflejado en su cara, ¿no? Y hace rato salió en mi pantalla de mi celular y le decía yo a José Alberto que estábamos tomando café antes de venir para acá. Le decía yo, ese chico creo que tiene que trabajar todavía con la ira, ¿no? Sí. Dice aquí, las primeras imágenes de autoridad suelen basarse en impresiones iniciales que transmiten confianza y respeto. ¿Pero qué creen? Estamos viviendo en Maya. En la India se llama Maya a la energía ilusoria y todos estamos viviendo una energía ilusoria donde estamos siendo influenciados por chicos que te hablan de cómo vivir la vida y no pasan de los 35 años, no pasan de los 40 años.
Y para ser un experto en hablar de lo que es la vida, necesitas haber tenido más de esa edad por las diferentes décadas de vida y por las diferentes experiencias, si quieren demostrables por cada década. ¿Me explico? Aquí habla que para poder mostrar nosotros ese liderazgo y autoridad, hay algunos elementos como el lenguaje corporal, ¿sí? Yo recuerdo que le decía a mis hijos, y lo aprendí de los chicos que son representantes médicos de medicinas. Ellos tenían una regla específica de la autoridad que los manejaba en mercadotecnia. Nunca te pongas como ejecutivo y con calcetines blancos. Truenas toda la situación. Y ahorita no sé si vean cómo se viste la gente. Un vestido de lujo con unos tenis. No va. ¿Me explico? Y entonces el lenguaje corporal es otro aspecto, ¿no? Sí, desganado, agachado, deprimido. Sí, el lenguaje corporal es lo que influencia para que influencies. Vestimenta adecuada. Bien. Para todo ello se utilizan las mezclillas, ¿no? Bien. Creo que es el lugar adecuado, el tiempo adecuado. ¿Me explico? Y eso se llama asertividad. No lo voy a definir. La escucha activa es, creo que cuando tú tienes ya un buen manejo a nivel emocional y has podido direccionar a tu mente, puedes estar captando completamente tal vez lo que están platicando en 7 meses alrededor. Lo decía un maestro de meditación que tuve, Yapananda, de la senda filosófica Ananda Murti, Ananda Marga. Ananda Murti era el maestro direccional. Tú puedes estar meditando y sabiendo cuántos autos pasan por la calle. Conocimiento inicial dice compartir hechos relevantes o datos interesantes en una conversación pueden destacar tu competencia en un área. Creo que lo estoy manejando. Bien, pues ha sido un gusto y un agrado haber platicado con ustedes sobre autoridad. La idea es de saber ser autoridad. ¿Cómo? Habiendo limpiado la programación de autoridad que tuve en mi infancia para poder ser y vivir mi propia vida, como dicen ahora en constelaciones familiares, ser yo el que esté pudiendo lograr ser primero obediente, tener una buena obediencia, ser lealtad a mi autoridad, tener la nobleza de espíritu para comportarme, porque de ahí me voy a saltar hacia ser autoridad, y al ser autoridad tener la humildad suficiente. Quiero mencionar algo que le dije ayer a la nueva administradora de una de las cafeterías de mis hijos. Agarra y le dice al chico mesero que estaba limpiando el suelo, y le dio una información que él ya sabía. Y entonces, tomándolo en una plática y diciéndole cómo estaban las situaciones, etcétera, y le metí la información sí que se diera cuenta que le estaba llamando la atención, y le dije, recuerda que decirle a las personas lo que ya saben hacer es acoso. ¿Me explico? Entonces, deseo de toda manera, de toda situación, que tú como padre seas una muy buena autoridad, no tienes que golpear para ello. Y si te desespera tu hijo porque se rebela, estás tú en sabotaje que le has enseñado a sabotear siendo un rebelde. Si tu hijo se rebela, sí, entonces la autoridad que tú tienes no tienes ninguna seguridad y vives en incertidumbre de serlo y ejecutarlo. Si no ve tus resultados, tanto en tu labor, en tu empleo. Y la otra es, enfatizo mucho en las dependencias que tienen y están obligados a obedecer a autoridades autoritarias y a sistemas impunes porque son empleados. Si quieren ser autoridades, vayan al emprendedurismo en ese sentido. Y si no, traten de ir liberando lo que dije en la plática pasada. Si tú vives con una autoridad en donde es injusta, limpia tus injusticias para que atraigas gentes justas. Gracias, mi corazón con ustedes, mi agradecimiento, recuerden compartirlo, compártanlo. Y
denle suscribirse a mi canal de YouTube. Sí, pues la idea es que más gente lo pueda lograr ver, y en comentarios las respuestas se las pondré en su tiempo y forma. Y realmente he recibido muchos testimonios de esto. Sigo fomentándolo porque la retroalimentación de poderlo fomentar y seguir fomentando son los testimoniales que hay. ¿De acuerdo? Bien. Los invito, en caso de que ustedes soliciten una charla, una plática, un taller, comuníquese a mi WhatsApp, el 2291 437509. ¿Sí? Está todo por ahí, está escrito ya el número. Y estoy ofreciendo estas charlas. La charla fundamental es el empoderamiento personal, el empoderamiento de uno mismo, en cualquier sector, en cualquier dependencia, en cualquier negocio o trabajo. Gracias, gracias y gracias. Dale like, suscríbete, activa la campanita para conocer todos mis videos. Gracias.